Vamos a comenzar con esta presentación. Quiero disculpar al presidente, que normalmente es el que inicia nuestros eventos. El presidente del círculo en este momento está con un tema que realmente no le ha permitido estar acá. De cualquier manera, me honro en poder presentar este libro, saludarlos a ustedes y agradecerles su presencia en un viernes frente a un fin de semana largo. Y más que nada quisiera que entendamos el sentido que ha tenido este libro, que es uno, no tanto que se ha escrito sobre la Malvinas, y estoy seguro que se van a seguir escribiendo. Este libro tiene el mérito de dar testimonios de aquellos que protagonizaron con su coraje la gesta, de aquellos que hoy veteranos nos recuerdan lo que ha significado las Malvinas en el sentido de reivindicación y de defensa de la integridad de nuestra patria. Es bueno recordar estas circunstancias, es bueno recordarlas todos los días, porque todos los días la patria necesita de nuestra atención y esfuerzo. Esta patria nuestra de cada día es la que hoy todavía, por la cual tenemos en su integridad territorial y en todo lo que signifique la dignidad y el honor de cada uno de sus habitantes como argentinos, decía que necesita de nuestro combate. El combate no terminó, sigue. Y en lo que respecta a las Malvinas específicamente, y teniendo en atención, y quiero agradecer mucho la presencia de diplomáticos de estados latinoamericanos, es la idea de que solo podemos tener peso político y presencia en el mundo con nuestro reclamo, con nuestros hermanos latinoamericanos al lado. Es obvio que la Argentina por sí misma puede y debe seguir con su lucha diplomática, su lucha política, pero tenemos que entender que la potencialidad se da junto a nuestros hermanos latinoamericanos. Así como ellos también, en muchos casos, sabemos que hay reivindicaciones territoriales que debemos acompañar. Volviendo al tema nuestro específico. En estos relatos, este libro se refiere específicamente a relatos, un testimonio. En estos relatos vemos cómo hemos sido tan injustos los argentinos con nuestros propios compatriotas, que cuando volvían de una lucha y de una guerra, lo que significa una guerra, lo que significa como trauma inclusive psíquico, lo que significa, y aún en el caso de haber podido ser victorioso, encima venir con una derrota cargando a cuestas con lo que había significado, lo que significa ir a dar la vida, ofrecer la vida por nuestra patria y no recibir el menor reconocimiento. Y de esto somos todos culpables. Yo no voy a culpar al gobierno militar de aquel entonces, que realmente fue el primer culpable en orden cronológico, pero no el único de ninguna manera. Esta situación se prolongó en otros gobiernos, como si quisiéramos ocultarnos con vergüenza de aquello que pudo haberse, desde el punto de vista estratégico, planteado con errores, pero lo que no podíamos desconocer es nuestros compatriotas que habían ido a esas tierras a dar su vida por la integridad de nuestra patria. Y lo hicimos. Y creo que el peor de los sentimientos en este caso
que es el que les diferencia. Y no fue únicamente después de la Guerra de las Malvinas, durante la Guerra de las Malvinas. Lo digo, y perdónenme, de la Patagonia. Las Malvinas son parte de la Patagonia, así como la Patagonia es parte de la Argentina. Pero hay una cercanía. En las Malvinas nosotros vivíamos su lucha. Yo he comido, he cenado con aquellos que habían ido a combatir a los pilotos y vuelto. En Comodoro Rivadavia los oscurecimientos se daban constantemente y venían los heridos al hospital. Ahora vengo a Buenos Aires en aquella época por una diligencia y acá hablaban de fútbol. Sí. Esto de reivindicar lo que significó Malvinas, lo que significa Malvinas, es un combate de hoy y al lado de nuestros veteranos. Por suerte, no están solos. Hoy no están solos. Y tenemos que entender en Malvinas algo que es muy precioso a los argentinos, que es nuestra diversidad. En Malvinas no existe ninguna diversidad. En el tema Malvinas los argentinos somos más argentinos que nunca. Y debemos entender también en todo esto que nos planteamos, que aquí no estamos hablando de altos, petizos, morochos, rubios, o de ojos azules o castaños. Aquí estamos hablando de Argentina. No tiene otro sentido para nosotros. Y esto de las Malvinas es lo que nos da y nos enfrenta al espejo de este sentimiento nacional, que no es únicamente la formalidad de que algunos creen que se tiene que tomar con respecto a símbolos. Tiene un sentido de vida. Hace a ese hecho concreto y principal de cada uno de nosotros, de tener un idioma, de tener una cultura, de tener un pensamiento común en aspectos que son esenciales, como es, vuelvo a repetir, el tema de nuestras islas. Explicar el carácter histórico de nuestra reivindicación, por suerte, lo conocemos todos. Y nos da la pauta de que esto no es un capricho, que esto no es un posicionamiento político, que esto no es una casualidad. Este es el sentido de una reivindicación que hace contra una ocupación violenta, que significa esta usurpación de todos los años, y no olvidarse de ello. Es parte de nuestra memoria colectiva. Y entonces vuelvo a reivindicar este libro que trae a esta memoria la posibilidad de que sigamos entendiendo de que este es un aspecto de nuestra propia esencia y naturaleza humana. Aquí hay desgarros en estos testimonios. Y por supuesto también quiero plantear que independientemente de lo que es un aspecto u otro del ser humano, en los que están aquí mencionados hay un aspecto que nos interesa. Los otros sentidos que pueda tener la historia de la vida de una persona lo podremos hablar en otra oportunidad. Acá vamos a hablar de un aspecto, el haber ido a las Malvinas a afrontar su vida, de cada uno de estos testimonios. Esto no es una cuestión simple, una cuestión muy compleja porque hace a la naturaleza y a la historia común de cada uno de nosotros. Y entonces vuelvo a plantear, en buena hora el libro, en buena hora que nos recuerde un aspecto de aquellos argentinos que compartimos todo, pero que algunos demostraron en su coraje que estaban dispuestos realmente a dar su vida. Y que el juramento de morir con gloria lo estaban cumpliendo en tierra irredenta. Y vuelvo a repetir, el combate sigue.
El honor a ese combate es justamente, primero, que estemos, y lo estamos, unidos los argentinos en la reivindicación que implica. Segundo, plantearnos la posibilidad del apoyo de todos aquellos que con nosotros comparten este sentimiento, no siendo argentinos. Y los hay, he mencionado Latinoamérica. Podría extenderme más también. Este es el primer trabajo que tenemos los argentinos a través de nuestras relaciones exteriores. Y concretamente deberíamos tener reuniones periódicas internacionales donde reivindicáramos juntos con otros países la esencia del sentido que tiene nuestra integridad territorial usurpada. Estos reclamos que se hacen en Naciones Unidas dan la impresión que quedan muy aislados y de alguna manera no nos llevan a un posicionamiento mejor en lo que se refiere a todo lo que es conciencia internacional de lo que significa defender lo que es el reclamo de un país. Y no confundamos aspectos que hacen a la autodeterminación de los pueblos. En territorios usurpados no se puede hablar de autodeterminación de los pueblos. Nosotros no tenemos derecho a ir a vivir a las Malvinas. Solo lo tienen aquellos que Gran Bretaña ha instalado allí. Obviamente no podemos entonces hablar de un derecho que todos respetamos, que es el de la autodeterminación. Sí podemos hablar de los intereses de los isleños, que siempre lo hemos respetado, aún en la guerra. No ha habido de nuestros soldados ningún acto de atropello hacia aquellos que habitan las Malvinas. Por supuesto que no se sentían contentos, son ingleses, son británicos, bueno, por decirlo en términos formales. Son británicos. Y no les gustaba que estuviéramos los argentinos allí. Pero eso fue todo. Hubo un profundo respeto hacia ellos. Inclusive reclamos de nuestros soldados, y quizás justificados, que en algún momento no había llegado la provisión de alimentos y pretendían nuestros soldados, con justa razón, decir, bueno, sacrifiquemos algunos animales de las ovejas que habitan las Malvinas, que se tienen en las Malvinas. No se lo permitieron los oficiales. Primero estaba el honor. Yo lo cuento esto como anécdota, hay muchas anécdotas. Y es bueno que todos aquellos que tengan interés en el tema busquen a través de distintas lecturas la posibilidad de conocer estos actos de arrojo humano que tanto nos enorgullece a nosotros conocer. Y quizás también nos sirva como ejemplo en esta época de crisis que vivimos para saber de que los argentinos podemos superar las instancias difíciles, así como la pueden superar cualquiera de aquellos hermanos latinoamericanos que también están pasando dificultades y que en esas dificultades lo que nos tienen que encontrar también unidos. Quizás podríamos ejemplificar en las Malvinas lo que tengamos que hacer en distintos aspectos de nuestra convivencia y de nuestra confraternidad. Quizás ese sea un buen ejemplo, el de las Malvinas, para pensar en todo lo que podríamos hacer juntos. Es obvio que el libro fue hecho con cariño, con esfuerzo y con amor a la patria. Y en ese sentido yo agradezco esta posibilidad de poder presentarlo para que todos ustedes tuvieran la idea de que este libro puede realmente contribuir a lo más grande que podemos tener, nuestra memoria y nuestro patriotismo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado mandato cumplido Per. Realmente es un gran honor que usted haya presentado este libro, no solo por ser un político que entiende el tema de soberanía, una persona que
fue gobernador de Chubut, una provincia patagónica. Yo tuve la suerte de recorrer las provincias patagónicas para presentar el libro de Malvinas, y realmente los patagónicos son un ejemplo de lo que debemos ser los argentinos, de este amor que hay que tener a Malvinas. Y uno de los grandes malvinizadores fue el ex gobernador Per, que tengo la suerte de tener aquí a mi lado. Quiero agradecer en primer lugar al diputado nacional mandato cumplido, presidente del Círculo de Legisladores de la Nación, Daniel Chicho Basile, porque ni bien le dije la idea de presentar el libro, él me abrió las puertas del Círculo, que no es cosa menor, ya que cuando hablo con muchos políticos para presentar el libro, lamentablemente algunos me dicen, es tiempo electoral, hay otros temas, como si los temas de soberanía no fuesen importantes. Es verdad, hay temas urgentes que resolver en nuestra patria, como la inseguridad, la desocupación y tantos problemas más, pero los temas de la soberanía son temas fundamentales, y más aún para nosotros los peronistas, que enarbolamos una de las banderas, que es la soberanía política, y no hay soberanía política sin la soberanía plena de nuestro territorio, que este no es un territorio solamente continental, sino insular. Y la provincia que tiene la jurisdicción de las Islas Malvinas es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas adyacentes del Atlántico Sur. Pero lamentablemente poco y nada se habla de la proyección de nuestro país en la Antártida. Quiero agradecer además a los concurrentes hoy día, al director general de Diplomacia Parlamentaria, Juan de Dios Cingunelli, que vino en representación del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Emilio Monzón. También quiero agradecer a mi amiga, la cónsul de Honduras en Argentina, Isabel Godoy, como así también al representante de la Embajada de México en Argentina, Sergio Uceta, a uno de los discípulos de Perón, mi amigo, el profesor Julio Brunello. También quiero agradecer a una de las directivas del Círculo, la diputada nacional mandato cumplido Guevara, que está aquí presente con nosotros, y en especial a un amigo, un referente político que tengo, que realmente fue un valiente en el año 82, me estoy refiriendo a Raúl Padrón, quien hizo una importante denuncia que lamentablemente se ha perdido en el tiempo, pero muy importante, que es de la venta de fuel oil a la flota británica, y un caso que se puede encuadrar jurídicamente como traición a la patria. Pero lamentablemente estas cosas se hablan muy poco. Como le digo a Raúl, me gustaría algún día poder escribir un libro sobre esto, porque este tema permite armar el rompecabezas de lo que es Malvinas, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, y de lo que se hace y de lo que se hará. Por eso es importante asentar el testimonio de los protagonistas. Como dice en este libro, Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, recopila el testimonio de oficiales que estuvieron en la guerra, tanto generales de nuestro ejército, almirantes, brigadieres, comandantes generales de gendarmería y de la Prefectura Nacional Naval Argentina. Porque recordemos que en Malvinas no solamente actuaron los miembros de las Fuerzas Armadas, sino así también lo hicieron los miembros de la Fuerza de Seguridad, como Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina. Recordemos que la guerra no solo involucró a los militares, sino que hubo civiles. Por ejemplo, hubo una gran participación de la gloriosa Marina Mercante Argentina, como también así hubo una destacada participación de las mujeres. Ahora que se habla de los derechos de las mujeres, que está bien que se hable, pero muy poco se habla de que hubo 6 valerosas mujeres consideradas veteranas de guerra en nuestro país. Una de ellas es la instrumentadora quirúrgica Silvia Barrera, a quien tuve la suerte de entrevistar para este libro. Así que el tema de una guerra se analiza los 2 meses, en este caso, de enfrentamiento bélico. Fue una guerra relativamente corta, si tenemos presente
presente la guerra de nuestros hermanos bolivianos y paraguayos, la guerra del Chaco, que duró de 1932 a 1935, 3 años de una incruenta guerra, donde también sufrieron penurias. La penuria climática fue el sofocante calor, la penuria climática de Malvinas es el frío. Si bien yo no quise hacer un libro planidero, decir los soldados y los veteranos pobres sufrieron frío, sufrieron hambre, sufrieron inclemencia del tiempo, lamentablemente en todas las guerras es así. No es un evento, no es un cumpleaños, en todas las guerras se sufren. Pero lo que debemos hacer nosotros como buenos argentinos, y sobre todo los que tenemos la responsabilidad de estar en algún medio de comunicación o los que tienen algún puesto político, es tomar la guerra no solo por lo que representó en aquella oportunidad, sino por lo que representa ahora. Conseguir la soberanía plena a nivel político y diplomático, y sobre todo brindar una atención psicológica y moral a nuestros veteranos de guerra, no excombatientes, porque siguen combatiendo por otros medios. Por eso en el libro hay un anexo que se llama VGM, Veteranos de Guerra Malvinizadores, que son los veteranos de guerra que con su merecida pensión de guerra la invierten en difundir la causa. Muchos de ellos imprimen libros, muchos de ellos alquilan espacios radiales. Voy a decir algunos nombres, por ejemplo Horacio Richardelli, que hace más de 20 años tiene la emisión La Voz del Cóndor Malvinense. Rubén Darío Ramírez, que es un soldado que participa activamente en el Centro de Veteranos de Guerra de San Vicente, que tiene 2 programas de radio, uno de ellos en la ciudad de Lanús y otro en San Vicente, ambos municipios de la provincia de Buenos Aires. También hay muchos veteranos de guerra que han escrito libros muy interesantes para analizar lo que fue Malvinas. Yo pongo la fotografía de 3 libros que realmente son muy importantes y los recomiendo que lo lean, si es que no lo hicieron. Uno de ellos es Malvinas, un sentimiento, del patriota, del líder de la gesta, Mohamed Ali Zaineldin, del ejército argentino. Otro es Malvinas, la guerra inconclusa, del contraalmirante Carlos Busser, de la Armada Argentina. Otro es Dios y los halcones, uno de los tantos libros del comodoro en situación de retiro, Pablo Marcos Carvalho, que tuvo una actuación heroica, y esto no es que lo dicen los argentinos, sino que hasta el mismo enemigo británico lo reconoce. Y dicho sea esto, quiero agregar algo muy interesante. El as de la aviación francesa, Pierre Closterman, cuando vino a nuestro país, reconoció el accionar heroico de la Fuerza Aérea Argentina. Y esto es muy importante, porque a veces parece que uno, cuando habla de Malvinas, quiere reivindicar al proceso de reorganización nacional que nos perjudicó en materia política, social y económica. Pero reivindicar a Malvinas o hablar de esta gesta histórica y heroica no tiene nada que ver con el gobierno circunstancial de turno. Lamentablemente en nuestro país hay gente que eso no lo entiende, y Malvinas que genera una grieta. La izquierda, que se dice antiimperialista, poco y nada habla de Malvinas. ¿Por qué? Porque fue una guerra y lo que fueron militares, no fueron maestros ni jubilados. Y qué mejor caso de la lucha contra el imperialismo que tuvieron los argentinos. Se enfrentaron contra Inglaterra apoyado de Estados Unidos. Si esto no es luchar contra el imperialismo, por eso yo pongo en una hoja del libro 4 imágenes, 4 figuras de personas que realmente estuvieron con nosotros cuando los intereses económicos, quizás la coyuntura política, decía que era mejor ser neutral o apoyar al enemigo, como hizo el país vecino. Pero de estos 4 amigos de Argentina, como digo yo, que nos apoyaron, fueron el líder libio, el coronel nacionalista Muammar al-Gaddafi, que nos ayudó
ayudó con armamento de una manera desinteresada, ya que no quiso recibir compensación económica a cambio. Otro de ellos fue el presidente venezolano de aquel entonces, Luis Herrera Campin, de la Democracia Cristiana, que también esto es importante. Hoy en día, cuando vemos los flujos de venezolanos que vienen a nuestro país y a veces comentarios desafortunados y xenofóbicos de la prensa argentina y de algunos compatriotas, tenemos que recordar que los venezolanos nos apoyaron en la Guerra de Malvinas, cuando la mayoría quizás miró para otro lado, sobre todo Europa. Acá la mayoría somos descendientes de italianos y españoles, y estos países no se metieron. Es más, muchos de ellos, con su accionar, beneficiaron a Inglaterra. Por ejemplo, Francia, bajo el gobierno de François Mitterrand, que era un gobierno socialista, pero le denegó los Exocet que compró Argentina, no le entregó todo. Así que hay que ver quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Y en un momento crucial, en una guerra se vio. Otro de nuestros amigos es el valeroso pueblo peruano, un país sanmartiniano como nosotros. Yo siempre hablo de Perú porque viví 4 años en Perú y conozco el sentimiento de los peruanos hacia Malvinas. Perú ayudó a nivel político, diplomático y militar, porque recordemos que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas era el embajador peruano Javier Pérez de Cuellar, que actualmente se encuentra con vida con 99 años. Por eso pongo la efigie, la fotografía del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente del Perú en el año 82 y ayudó a nuestro país. Incluso Perú vertió una propuesta de paz que lamentablemente no fue aceptada, y al día siguiente de esta propuesta, exactamente el 1 de mayo, se produce el bombardeo del submarino Conqueror al crucero Ara General Belgrano, donde perecen 323 argentinos, de un total de 649 o 632, porque ahora quieren restarle 17 muertos por el continente, en este ataque perverso que hizo Inglaterra. Fue luego de esta propuesta, que hubiese sido la más acertada a nivel político y diplomático, que era la propuesta peruana. Otra fotografía que pongo en el libro es la del expresidente panameño, el doctor Aristides Royo, actual ministro del gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, el presidente de Panamá, que lo designó ministro de Asuntos del Canal de Panamá. Él ayudó a nuestro país en Malvinas. Y también hay otros políticos que de alguna manera u otra ayudaron a nivel declamativo y a nivel diplomático y político a nuestro país. Por ejemplo, Fidel Castro. Fidel Castro, a nivel diplomático, a nivel discursivo, apoyó a nuestro país. Lo mismo Menachem Begin del Estado de Israel. Con esto quiero decir que no hubo grietas, nos ayudaron un árabe como Gaddafi, un judío como Begin, los católicos, nos ayudaron gente de un país de Asia, de países de África, pero realmente acá no logramos la integración que debe ser nuestra causa Malvinas. Y digo causa porque es una causa que está abierta. No es solamente una efemérides histórica como el cruce de los Andes o el descubrimiento de América, que es un fenómeno inmodificable. El tema de Malvinas podemos modificar este resultado. Lógicamente no desde el terreno bélico, porque una guerra implica huérfanos, viudas, secuelas irreparables como el estrés postraumático, las mutilaciones. Hoy se debe recuperar, como dijo muy bien el diputado Néstor Per, en el terreno político y diplomático. Por eso me siento muy contento que hayan venido a escuchar una charla sobre Malvinas, gente de la Embajada de Honduras y de la Embajada de México,
porque la solución para esta crisis global es una estrategia regional. Una estrategia regional es que cada uno de los pueblos y gobiernos americanos defendamos a la región, que seamos todos uno para defender estas causas tan importantes. Pero para irme más precisamente al objeto de esta convocatoria, que es la presentación del libro, ya que ustedes, a decir verdad, saben más que yo de Malvinas, también por una cuestión generacional. Yo en el año 82 no había nacido, nací en el 84. Ustedes vivían, la gran mayoría de ellos, por ahí hay alguien que nació después del 82, pero la gran mayoría de ustedes han vivido esa época y tienen información. Pero lo que yo les puedo aportar, que quizás ustedes desconocen o no conocen a cabalidad lo que ocurre con nuestros queridos veteranos. Yo tuve la suerte de recorrer todo el país, reunirme con los veteranos, y veo que muchos de ellos, sobre todo los que tenían 17, 18, 19 años en aquel entonces, que hoy en día tienen menos de 60, lo que los ubicaría en una clasificación de adultos jóvenes, porque hoy en día 60 años, con la expectativa de vida que hay gracias a los adelantos técnicos, médicos y tecnológicos, no es nada, se siguen suicidando. Como digo siempre, quizás algunos lo pueden tomar como una manera poética de decirlo, pero la bala del enemigo que evitaron en el 82 lo provoca la indiferencia de la sociedad y el abandono del Estado. Esta sociedad que los mal llamó, pero hay que entenderlo también, los chicos de la guerra, quizás por la edad juvenil, que es normal que en todas las guerras los que vayan al frente sean los muchachos más jóvenes, por eso también la palabra infante, por la juventud de los combatientes, los llamaban los chicos de la guerra. Cuando regresaron al continente, lo empezó a llamar los locos de la guerra. Hay que decir verdad, el hombre que está en una guerra no vuelve con la misma psiquis, vuelve con el famoso estrés postraumático, que esto lo trato en una entrevista con el comodoro en situación de retiro, veterano de guerra, el doctor Fernando Piñera, que es médico, sobre qué es el estrés postraumático. El estrés postraumático no solo se genera en una guerra, sino en cualquier momento de trauma. Por ejemplo, el estrés postraumático producido por la muerte de los padres, por un terremoto, por lo que sea. Pero en este caso he visto, sin necesidad de quizás entrar en muchos detalles con ellos, lo que significa la secuela del estrés postraumático. Veo mucha gente que está muy deprimida por el tema de lo que pasó en Malvinas, se siente quizás desvalorizada por la sociedad, abandonada por el Estado, y muchos de ellos, luego de una severa depresión, los lleva al suicidio. Así que es un tema que hoy en día podemos revertir esto. ¿Cómo se revierte? Que esta gente supere la depresión y evite el suicidio. Primero, reconocerlos. Acá, lamentablemente, y yo también voy a hacer una autocrítica como persona que tengo la posibilidad, quizá no en gran magnitud como me gustaría, de estar en medios de comunicación, tanto radiales como escritos, de los medios de prensa. Acá cuando muere un futbolista, un artista, sale en todos los lados, se lamenta el dolor, que desde luego es comprensible, pero cuando muere un veterano de guerra, ¿en dónde sale? En ningún lado. Parece como si muriese un animal, no sale en ningún lado. Por ejemplo, uno habla con un jovencito que está en el secundario, en el primario, le dice, dígame los nombres de los jugadores de Boca y River, lo sabe de memoria, hasta los suplentes sabe. Si uno le pregunta, 10 héroes de Malvinas que defendieron nuestra patria y que actualmente están vivos, no es héroes de la guerra de la independencia que uno tiene que leer, memorizar, si no son contemporáneos a nosotros, no lo saben. Esta es la falencia que hay en la comunicación argentina, en los medios de difusión, tomar a Malvinas como una causa.
no como una efeméride histórica y el 2 de abril lamentarnos porque perdimos la guerra o porque sufrieron los soldados, sino concientizar qué significa la posguerra, cómo debemos interactuar con nuestros héroes y más aún, cómo debemos aprender de ellos. Ellos no vacilaron en arriesgar la vida por la patria. Hoy en día, ¿qué porcentaje de la población daría la vida por la patria? Cada uno pensará un porcentaje seguramente de un dígito. En cambio, esta gente orgullosamente, valerosamente, heroicamente y con una fortaleza espiritual fue a pelear por nuestra patria. Digo una fortaleza espiritual porque recordemos que en un momento donde uno está entre la vida y la muerte, la religiosidad, la espiritualidad es un factor fundamental, sin distinguir el credo de los soldados. Me acuerdo en el libro pasado que entrevisté al doctor Rubén Brodsky, que era un oficial, un soldado. Él me decía que él venía de un matrimonio mixto, el padre judío, la madre católica, pero en la guerra empezó a valorar el significado de la Virgen María. Recordemos que el coronel Mohamed Ali Zaineldin llamó a la operación de desembarco anfibio acontecida el 2 de abril del 82, la Operación Rosario, en honor a la Santísima Virgen. Y en la tierra malvinera, más precisamente en el aeropuerto, enterró un rosario, porque él decía: qué mejor protección estar bajo el santo manto de nuestra Madre la Virgen. Y de hecho, a pesar de los kilos de bombardeo, de toneladas de proyectiles, de explosivos que recibió la pista, nunca salió de operaciones. También hubo hechos milagrosos en Malvinas. Yo conocí un hecho que me marcó, incluso tengo un retrato colgado en mi casa que me obsequió el teniente coronel en situación de retiro del comando Eduardo Villarruel, de lo que sucedió con Visoso Pose, que era comando tucumano. Él recibe un impacto de bala británico y el proyectil queda impregnado en el rosario. Salva su vida por un hecho milagroso, incluso se considera así un hecho milagroso. Por eso es muy importante la espiritualidad que tuvieron estos hombres, no solo para sobrevivir en la guerra, sino los que perecieron en ella, en prepararlos para el paso entre la vida terrenal y la vida celestial. Por eso es muy importante el trabajo que hicieron nuestros capellanes. Uno de ellos es Vicente Martínez Torres, que fue capellán del Regimiento de Infantería 25, a quien entrevisté. También otro trabajo muy importante, muy espiritual que hicieron fue los que hicieron los rabinos en Malvinas. Lamentablemente no pudieron cruzar a las islas, pero tuvieron una destacada actuación en el tema del fortalecimiento espiritual. Hay un libro, Los Rabinos de Malvinas, que habla sobre el trabajo de los hombres de fe, de los diferentes credos que actuaron para no solo impregnar de patriotismo, sino de valores espirituales y éticos a nuestros compatriotas que estuvieron en la guerra. Este libro tiene los testimonios de los veteranos de guerra. Yo nada más tuve la responsabilidad de ser compilador. Yo no digo nada que no sea cierto, porque son palabras de ellos. ¿Qué significa la posguerra? ¿Cómo se malviniza? ¿Por qué se desmalviniza? Yo recuerdo la palabra que dijo uno de los máximos héroes de nuestra patria, y en este caso sería bueno que un día venga a dar una charla acá, porque él también fue diputado de la Nación Argentina. Me estoy refiriendo a Aldo Rico, que dice que los primeros desmalvinizadores fue el ejército argentino. El proceso, en vez de hacer desfilar a las tropas con el hueco de sus muertos, las ocultó. Luego se profundizó en los gobiernos
democráticos, pero se empezó a desmalvinizar desde el 14 de junio del 82. Por suerte, hubo algunas acciones que reflejaron la malvinización. Por ejemplo, cuando el Congreso de la Nación Argentina, por iniciativa del diputado del peronismo Lorenzo Pepe, otorgó las medallas a los veteranos de Malvinas, nuestros héroes de la patria, bajo la presidencia del doctor Carlos Olmeni, o en los gobiernos recientes del kirchnerismo, cuando se puso la efigie de Malvinas en el billete de circulación nacional de 50 pesos, cuando se hizo el Museo de Malvinas, cuando se aumentó la pensión graciable a nuestros veteranos de guerra. Aclaro que yo no soy kirchnerista, pero me voy con los datos concretos. Hicieron esto y está bien que lo hayan hecho. Después hubo otras cosas malas, pero con el tema de Malvinas, estos hechos fueron muy importantes. Y el desafío es que el próximo gobierno, sea cual sea que venga, siga malvinizando y siga profundizando más en la malvinización. Esto es lo que se necesita, que Malvinas sea una política de Estado, no una política del partido X o del presidente que simpatiza con la causa. Por eso también es muy importante que desde los foros legislativos, como el que estamos hoy día, que si bien son diputados nacionales, mandato cumplido, es importante que se interactúe con ambas cámaras para poder trabajar por la malvinización. Uno de los factores claves, que hace poco lo conversaba con el dirigente sindical Julio Primato, es que algunos sindicatos, algunos dirigentes con algunos veteranos de guerra están impulsando que se modifique la currícula escolar y se profundice más el conocimiento de Malvinas. Hoy se habla de Malvinas solamente el 2 de abril o el 10 de junio y se toma como un hecho histórico, que de hecho lo es, pero es una causa política, es una causa que nos debe mancomunar, hermanar a todos los argentinos, sin distensión de ideología, credo o posicionamiento. Por eso, como dije al comienzo, debemos aprender de lo que es Malvinas y cómo lo toman nuestros compatriotas de la Patagonia. Malvinas no es algo ajeno, es algo propio. Y si nosotros no somos conscientes de la soberanía en nuestro archipiélago, nunca vamos a recuperar Malvinas. Hace poco estuve en la República del Panamá y me reuní con gente cercana al general nacionalista Omar Torrijos Herrera, que dicho sea de paso, fue uno de los custodios de nuestro querido general Perón cuando él estuvo en Panamá. Y vi el proceso que tuvo el istmo panameño, el general Torrijos, para recuperar la soberanía del canal. Si un país pequeño pudo sentarse a negociar con el imperialismo, los tratados Torrijos-Carter en el año 77, y después recuperar la soberanía plena en el canal, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Lo hicieron porque la soberanía del canal de Panamá está impregnada en el alma y en el corazón de cada uno de los panameños. En cambio, a los argentinos uno le pregunta qué es Malvinas, no hablan. O algunos candidatos a presidentes que han dicho, Malvinas lo perdimos en la guerra, hay que negociar con Inglaterra. Otro precandidato dijo, hay que expulsar al embajador inglés. Pero si necesitamos negociar diplomáticamente, tiene que sentarse en la otra parte. Si lo expulsamos es complicado. O sea, ambas posiciones quizás no son las adecuadas. La posición adecuada es concientizar, malvinizar. Malvinizar es argentinizar. Un caso más puntual y de público conocimiento. Esto no es que yo reivindique las políticas que tenga el gobierno de Evo Morales, pero recordemos que los bolivianos presentaron la demanda internacional, política y diplomática de la soberanía en la salida al mar. Esto también lo hicieron porque tenían el acompañamiento del pueblo. Todos los bolivianos saben que ellos eran un país
con salida al Pacífico y lamentablemente la perdieron en la guerra del Pacífico, la guerra que aconteció entre 1789 y 1883. Pero si no se logra esta conciencia, por más que venga un presidente malvinero o un veterano de guerra, como ahora hay un candidato, y reivindique Malvinas, si el pueblo no acompaña, no se va a conseguir la soberanía. Por eso es muy importante que en ámbitos políticos y académicos, como es el círculo de legisladores, y más aún en esta gestión enérgica y pluripartidaria que está encabezando el doctor Basile junto al doctor Per, poder hablar de estos temas, poder replantear cómo es la causa Malvinas, cómo debemos malvinizar para finalmente lograr el objetivo que es recuperar nuestra soberanía. Muchísimas gracias a todos y espero no haber sido extensivo ni reiterativo. ¡Viva la patria! ¡Viva! Me permito hacer una anuncia. Hablamos de las candidaturas. Tenemos un candidato, Gómez Centurión, al presidente. No dijo una sola palabra de su acto de heroísmo en la Malvinas. En un momento que venía retirando su tropa, era un joven oficial con su tropa, había un herido y no lo podían llevar porque venían los ingleses avanzando muy rápido. Lo dejaron en un refugio y él le dijo: te vamos a volver a buscar, quédate acá. Y se retiraron hasta un lugar donde era su base. Llegada la noche, se planteó: bueno, vamos a buscar a nuestro compañero. Y uno empezaron: no, ya se debe haber muerto. Otro dijo: ya estará prisionero de los británicos. Yo le di mi palabra y vuelvo a buscarlo. Y fueron todos acompañándolo y lo encontraron y se lo llevaron de vuelta a su base con todas las balas enemigas sobre sus cabezas. Y este Gómez Centurión no dijo una sola palabra. Está haciendo la campaña como cualquier ciudadano y así corresponde. Pero quiero mencionarlo porque las Malvinas está todavía en el espíritu de cada uno de nuestros ciudadanos. Y acá estamos hablando de un ciudadano que fue un héroe en esas tierras en su momento. Perdóname que haga la contación de esto que me recordaste. Sabés que cuando vos hablaste de una parte negativa de aquellos que pretenden negarla, acá no la estaba negando, él no la está negando. Lo que pasa es que no hace una bandera de la patria, una bandera partidaria de él. Pero está ahí luchando por su patria, por sus conceptos. Podríamos estar de acuerdo, ¿no? Yo en un momento dije esto: no importa el color político que tengamos, acá tenemos una sola bandera y tenemos una sola patria, y esa patria comprende todo y cada uno de los centímetros de su territorio. Y por otra parte también dije algo y vuelvo a insistir: si nosotros en el concepto latinoamericano ponemos como bandera una reivindicación territorial como esta, por ahí comprendamos los latinoamericanos que tenemos otros aspectos donde debemos ayudarnos, colaborar entre nosotros, más allá de la diferencia que podamos tener nacionales, políticas, partidarias. Este es el tema fundamental sobre el cual se enraiza este concepto.